durante el fin de semana nos enteramos de una situación que afectaba a vecinos y viviendas de la comuna de La Florida, la región metropolitana. Se trata de tomas de viviendas bien caras, por lo demás estamos hablando de casas por sobre los 200 millones de pesos. Una situación que no solo se estaría repitiendo en la comuna de La Florida, sino en Viña del Mar, en Concepción, San Pedro de la Paz y otras que están pasando por lo mismo. Se habla de falta de soluciones habitacionales, desesperación de la gente por obtener una vivienda o bien pasarse de listos en algunas circunstancias y ocupar estas casas. Vamos a hablar de este tema con el diputado Rodrigo González, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarla. Muy bien, pues, diputado. Bueno, diputado, primero... Gran tema tiene, ¿eh? ¿Cómo? Gran tema, ¿eh? Es un gran tema, diputado, porque nos quedamos quizás solo con la información de las casas que fueron tomadas, ¿no? Que claro, quizás esta noticia es más llamativa porque estamos hablando de casas caras dentro de un condominio, 200 millones de pesos, pero es algo que ocurre en distintas realidades, diputado. Me gustaría conocer su apreciación primero sobre esto que está pasando. Bueno, creo que hay una crisis general de las ciudades y de la vivienda, ¿no? Las ciudades no son entornos gratos para vivir, salvo excepciones, ¿no? Las políticas de desarrollo urbano están haciendo agua por todos lados. Los espacios de recreación, de convivencia, los espacios de apoyo para una vida de bienestar de las personas existen poco. Hay pocos parques, hay pocas áreas verdes. El acceso a esos lugares también es un acceso que es muy restringido, y en general se requiere, digamos, una nueva política de desarrollo urbano donde haya mayores oportunidades y mayores posibilidades de resolver el gran déficit de vivienda que hay, porque las tomas obedecen a una necesidad de vivienda, especialmente de las familias jóvenes, de los grupos de allegados, de los sectores poblacionales que se han ido expandiendo, y por otro lado a que los entornos urbanos y las infraestructuras son absolutamente insuficientes. Y eso genera la explosión de tomas que hay. Mire, yo le quiero contar acá en Viña del Mar y Valparaíso, y la región de Valparaíso es tremendo. Hay más de 6.000, 7.000 familias, tal vez más, en tomas en toda la zona de San Antonio, en toda el entorno de la ciudad de San Antonio está lleno de nuevos asentamientos urbanos absolutamente ya reconocidos y que están durando, llevan más de 2 años. Antes de ayer, en el sector de Miraflores, la toma de unos edificios donde debía construirse o debe construirse un espacio de salud, ¿no? Que ser de alta resolución, ¿no? Y que está destinado a la salud de todo ese sector. En el sector de Santa Julia hay un nuevo asentamiento urbano totalmente nuevo, distinto al campamento Camiroaga y al campamento de Manuel Busto, que son los dos grandes, los dos más grandes tal vez de Chile, pero que es tan grande como aquel. Hay más de 800 familias en el sector de Santa Julia. Y por último, en el sector de Chorrillos hay todo un nuevo asentamiento de nuevas tomas, por lo menos esos lugares en la región de Valparaíso. Estoy seguro que se está produciendo esto también en otras regiones interiores. Diputado Rodrigo González, entonces, la situación es absolutamente crítica y la política de vivienda no da abasto, está haciendo crisis, las viviendas son cada vez o más caras, requieren además una dimensión mayor y mejor, ¿no? Porque la gente no está dispuesta a vivir en esa especie de cajas de fósforo o guetos, como los que se han construido en el centro de Santiago. Y todo ello representa una demanda de políticas urbanas y de políticas de vivienda que hoy día no existen. Sí, diputado Rodrigo González, podríamos decir entonces que aquí estamos frente a un problema que tiene distintas dimensiones. Primera dimensión, la falta de viviendas. No hay viviendas, hay poca construcción de las mismas.
Segundo, las que se construyen, se siguen construyendo, usted quizás me lo confirmará o no, viviendas muy pequeñas, de pocos metros cuadrados, ya vimos los guetos verticales en Santiago Centro y en Estación Central, ¿no? Una situación crítica, sobre todo si tomamos en consideración una familia de 4 personas. Y tercero, lo caro de las viviendas. Cada vez resulta mucho más caro, inalcanzable en muchas ocasiones comprar o lograr el sueño de la casa propia. O sea, tenemos 3 problemas que rodean a una crisis habitacional. Y mire, es impresionante la cantidad de postulaciones que hay a los subsidios, ¿ah? Que son satisfechas en un 3%, 4%. En el caso de esta región, se entregan no más de 800.000 subsidios y hay 10.000, 12.000, incluso a veces más postulaciones. Entonces, ¿qué hace la gente si no sale seleccionada? Y en los comités de vivienda, la gente a veces varios años, ¿no? Y yo acabo de terminar la ayuda que le hemos prestado a un comité de vivienda de 14 años, en que, digamos, compró un terreno al Serviu y el Serviu los ha tramitado durante estos 14 años y le ha hecho reformular sus viviendas, no obstante que ellos invirtieron plata propia, ni siquiera en terrenos públicos. Ese comité durante 14 años estuvo corrigiendo los proyectos, ¿no? La postulación a vivienda del decreto 49 de Serviu demora 3, 4 años a veces cuando es poco tiempo y a veces más tiempo. En el sector del olivar, otro sector, resulta que pobladores en un terreno que estaba asignado a un comité de vivienda se tomaron el terreno y se pusieron agresivos y dejaron al lado del consultorio que esos comités que estaban constituidos, digamos, no pudieran acceder a sus viviendas. En el sector del Salto, acá en Viña del Mar, hay EFE que está queriendo erradicar a pobladores. Llevan 40, 50 años viviendo ahí, 60 años en realidad, y tampoco les da ninguna solución, y por supuesto ellos no se quieren ir, y hay una crisis, digamos, realmente inminente. Bueno, todo eso forma parte, digamos, de una imprevisión, una falta de planificación, una incapacidad que tiene el Estado de darle respuesta a una dimensión del tema de la gran desigualdad que existe en Chile. Todo esto es expresión de la desigualdad. Diputado González, podríamos decir de que también dentro de esta dinámica de las tomas existen 2 tipos de tomas. Las tomas de terreno, donde un grupo de personas se toman un terreno y finalmente construyen ahí verdaderos barrios, que a la larga incluso terminan consolidándose como tal. Y la segunda toma, que es la toma de una vivienda propiamente tal, o de un departamento. ¿Y a qué me refiero con esto? Una familia que tiene su vivienda para vivir y que tiene una segunda vivienda con mucho esfuerzo, que la arrienda, por ejemplo, se le van los a los arrendatarios. Y en ese trayecto entre buscar un nuevo arrendatario, pues bien, la vivienda corre el riesgo de ser tomada. Y eso está ocurriendo en muchas poblaciones del país. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno en particular, cuando además los dueños de la vivienda quedan en una situación bastante postergada en relación a los derechos y las leyes que los amparan? Bueno, eso es tremendamente injusto, ¿no? Esas personas que han logrado una vivienda, sea de decreto 49 o viviendas más acomodadas de decreto 19 u otros decretos del Ministerio de la Vivienda, han hecho un gran esfuerzo. Son familias de clase media, sectores modestos, trabajadores, gente joven, y la verdad es que no hay derecho que otros pobladores que tienen tanta necesidad como ellos, a los cuales el Estado no les da satisfacción, le tomen sus propiedades cuando ya llegando al momento de culminación de sus esfuerzos. Fíjese usted que lo más grave de todo esto es que el derecho a la vivienda tampoco está garantizado en Chile. O sea, esta es una gran tarea para la Convención Constitucional, para la Convención Constituyente. Garantizar el derecho a la vivienda es un derecho completamente desconocido. Hay otros derechos que están un poco más adelantados. Fíjese que el derecho
la pensión digna, incluso tiene un poquito más de desarrollo, tampoco está garantizado, no está garantizado el derecho a la educación, no está garantizado de verdad el derecho a la salud, ¿ah? Y el derecho a la vivienda es uno de los más precarios, ¿no? Y resulta que es una necesidad imprescindible, un derecho humano fundamental, que estar, digamos, plenamente garantizado para que podamos vivir en condiciones satisfactorias. Entonces, la desigualdad en Chile, la concentración del ingreso tan brutal que existe, el egoísmo que tiene, que concentra la riqueza, esos grandes 8 grupos económicos que se han enriquecido en cientos de millones de dólares durante la pandemia, ¿no? El otro día salía una nota en los diarios de que las empresas han tenido 347% de utilidades y de mayores ingresos en este último tiempo, ¿no? Qué cosa más increíble en tiempos de pandemia. O sea, ha habido más restricción, la gente se ha empobrecido, hay más cesantía, hay pérdida de ingresos de las familias, digamos, más pobres y de menor acceso a recursos, y resulta que los más ricos. Claro, y el gobierno en tiempo de pandemia, con una pandemia que está además recrudeciendo, ¿no? Y llegando a más de 8.000, 8.700 contagiados, hoy día tampoco esté plenamente garantizado, ¿no? El derecho a una pensión básica de emergencia propiamente tal. Hoy día hemos aprobado un IFE universal muy celebrado, hemos hecho un esfuerzo unitario y un gesto como oposición, ¿no? A través de los mínimos comunes que conversamos con el presidente de la República junto a la senadora Yasna Proboste, y que finalmente yo creo que ha sido exitoso, ¿no? Y el gobierno lo está subrayando mucho porque es lo único que hoy día puede mostrar. Pero esa política también se va a hacer insuficiente, ¿no? Porque no va a alcanzar durante estos meses la pandemia, aparentemente la vacunación no ha dado y no ha surtido el resultado que debiera haber generado, y todavía nos queda bastante tiempo, y no hay ingreso universal suficiente, porque la canasta de productos ha subido, justamente por eso se enriquecen tanto las empresas y tanto, digamos, los que directamente han producido, y la canasta sigue subiendo, siguen subiendo los materiales de construcción. En la Comisión de Vivienda estamos con un proyecto de ley que se está discutiendo de cómo logramos que los materiales de construcción mantengan los precios. Hemos propuesto un proyecto de acuerdo para que los precios de la canasta básica, digamos, se congelen, y el gobierno dice no, porque lo que hay que privilegiar es la economía, no se privilegia la salud, no se privilegia el consumo de la inmensa mayoría de la población, y se sigue acumulando y enriqueciendo, digamos, el sector más rico de la sociedad. Diputado Rodrigo González, en relación a lo que pregunta sobre esta situación, ¿no? Que nos han llegado denuncias de casas que posiblemente pudiesen ser tomadas, o que los dueños están con la preocupación. ¿Ahí qué se podría hacer? ¿De qué manera se pudiese mediar para que no se transforme en un problema ni para uno ni para el otro sector, ¿no? Una familia, por muy necesitada que esté de vivienda, ¿cómo poder, y no puede llegar a instalarse en otra casa que tiene dueño y que además tienen compromisos comerciales de por medio? ¿Cómo ve usted esa situación que se está generando? Primero que tendría que hacer un Ministerio de la Vivienda ágil y competente es catastrar a esas personas, ofrecerle una alternativa, mientras que sea, digamos, más compatible con otros que están postulando. O sea, primero hay que aumentar la cantidad de subsidios, aumentar la inversión, buscar terreno. Nosotros acabamos de presentar un proyecto, Gabriela, muy importante, que es el uso de los terrenos que están destinados como PAF, ¿no? Como predios de asignación fiscal a las Fuerzas Armadas. Hay miles y miles de hectáreas en Chile asignados a las Fuerzas Armadas, que hoy día establecen y determinan los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas. Y ellos han estado en muchos casos vendiendo, sin, digamos, y convirtiéndose casi en digamos, capitalistas negociadores de terrenos, ¿ah? Que operan acciones, digamos, desarrollan actividades de carácter comercial, vendiendo terrenos, ¿no? En realidad eso se requieren para vivienda,
se requieren para recreación, se requieren para espacios públicos, ¿no? Entonces, esos terrenos hay que empezar a distribuirlos. Y ese proyecto lo que busca es regular esta situación sin cambiar sustantivamente la norma que existe. Van a quedar como terrenos dispuestos para las Fuerzas Armadas, pero los Ministerios de la Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales tienen que poder intervenir y decir, mire, podemos afectar estos terrenos para bienes de utilidad porque están subutilizados, están completamente, digamos, convertidos en espacios eriazos, en muchas partes, en el norte especialmente. Bueno, acá tenemos los terrenos que están en el sector de Sausalito, son terrenos gigantescos, destinados, digamos, a ningún uso hoy día, ¿no? Y que tienen que ser destinados para fines sociales. No habiendo terreno, el mercado del suelo también se convierte en un verdadero problema, los terrenos empiezan a subir de valor y de precio, ¿no? Hay especulación en relación con aquello, ¿no? Y el Estado no interviene. Esto es porque el Estado no tiene capacidad de intervenir y porque no ha habido políticas públicas que fortalezcan la acción del Estado en vivienda, en salud, en educación y en distintas partes. Y por eso es que tiene que cambiar la estructura del Estado chileno, que es un Estado, digamos, que hoy día con la política neoliberal que se ha aplicado, digamos, finalmente tiene muy pocos instrumentos para poder intervenir y mediar, ¿no?, en estas tremendas desigualdades que existen en Chile y que entregue posibilidades a la inmensa mayoría. Por eso que va a tener que haber reformas tributarias importantes, que el impuesto a los más ricos tiene que aplicarse, que tenemos que aplicar, digamos, la política de aplicar los royalty, que hoy día en Chile prácticamente no existen, donde las grandes empresas mineras están llevando la riqueza de Chile que debería ser invertida en educación, en salud, en vivienda, de nuevo, repito, digamos, y que la inmensa mayoría de la sociedad chilena hoy día está requiriendo. Muy bien, pues, diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros. Es una problemática que se registra, usted nos graficó muy bien en sus comunas, en la región de Valparaíso, pero también es una problemática que está presente a nivel país, así que, bueno, veremos qué pasa con eso y a las acciones que puedan irse tomando en la Cámara. Ya nos comentó usted de proyectos de ley, proyectos de resolución que irían en esa línea. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Era el diputado Rodrigo González, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, hablando entonces sobre esta situación de crisis habitacional por la que estaría atravesando nuestro país.